¿Y haciendo qué? Su voluntad. Vamos a ver qué dice la palabra. Para evitar ser consumidos por las presiones de la vida. ¿Te has visto muchos hermanos que están consumidos por las presiones de la vida? Señores, lo que tenemos un tiempo en la iglesia, 20, 30 años, era muy difícil que usted vea un adventista sufriendo de la presión. Era muy difícil ver un adventista morir de cáncer. Y eso tiene algunos elementos. Uno es que no me he olvidado y hasta se predica poco del régimen por salud. Y yo entiendo que no ha habido equilibrio en esos temas. Hay mucho fanatismo, hay mucho legalismo. Pero Dios nos llama a vivir una vida de comer sano. Pero nosotros estamos comiendo lo mismo que los mundanos están comiendo. ¿Y saben algo, hermano? Dios escogió, y la lección de esta semana habla de eso, como una nación espiritual. Diferente en adoración, diferente en estilo de vivir y un estilo diferente de comer. El cristiano no come como come todo el mundo, porque el mundo come de todo, pero nosotros no comemos de todo. Pero estamos comiendo, y por eso usted ve tantas enfermedades dentro del pueblo de Dios. Usted quiere ver un ejemplo rápido. Cuando el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, que solamente comía maná, ni dice que ninguno se enfermó. Cuando ellos pidieron carne, empezaron las enfermedades dentro del pueblo de Dios. Y con eso no quiero decir, porque entiendo que hubo mucho fanatismo. Por ejemplo, cuando yo entré a la iglesia jovencito, decían, el que come carne se va a perder. Eso no lo dice el Espíritu de profecía. Pero muchos fanáticos que no entendían los escritos de la hermana White decían que el que comía carne se iba a perder. Eso no es así. Hay cosas que ella escribió que dijo que eran tan dañinas o peor dañinas que la carne, que poco se predica. Por ejemplo, el queso. Dice que en la mesa de ningún cristiano debe haber queso. Ella no dice eso de la carne. Muchos también de esa gente que predicaba así no sabían que ella duró más de 50 años luchando para dejar la carne. Y ya ella le habían dado el mensaje por salud. Pero es otro tema. Todos necesitamos desarrollar estrategias para vivir una vida más alegre. ¿Cuántos cristianos no viven una vida como triste, aburrida? Estrategias espirituales que nos ayuden a mantenernos en el propósito de Dios. A veces caemos tanto en el mismo pecado, es porque no vemos la solución, el sentido a la vida cristiana. No le vemos el caminar con Cristo. Hábitos. Vamos a definir qué es un hábito. Nuestro carácter es esencialmente la suma de nuestros hábitos. El ser humano se habitúa de acuerdo a lo que se propone. Y hay uno de los hábitos dentro del cristianismo que se hace tan difícil hoy en día. Por ejemplo, el hábito de estudiar la Biblia. El hábito de escribir los escritos inspirados. Pero a veces hay gente que dice, pero que media hora, una hora estudiando la Biblia, pero se pasan 3 horas viendo una novela, o una película, o hablando con un amigo, o hablando con una compañera de trabajo. Entonces se le hace difícil pasar media hora hablando con Dios, que tú vas a vivir la vida eterna. Ve que la cosa de la vida eterna es un poco más complicada. ¿Por qué Dios se empeña tanto en que tú le conozcas a través de su palabra? Porque yo le voy a decir una cosa, si vamos llevando nuestro carácter, ¿cómo usted va a vivir la vida eterna con una persona que usted no conozca? ¿Por qué la gente hoy tiene un mal juicio contra Dios? Porque no conoce a Dios. ¿Por qué la gente dice que ese problema en el IEC fue por culpa de Dios? Porque la gente no conoce a Dios. El que conoce a Dios sabe que Dios no es culpable de todo lo que está pasando.
Que está el pecado y que está Satanás y que están los demonios y que están las decisiones de los hombres. Porque saben una cosa, y va a sonar como medio raro lo que voy a decir. Hay cosas que ni Dios ni Satanás tienen la culpa. Que el que tiene la culpa es el mismo ser humano. Y lo voy a poner, hay muchos ejemplos, pero lo voy a poner un solo. Si usted sabe que usted tiene que cepillarse y usted no se cepilla, y pasa el tiempo, y sale en calle y usted va perdiendo los dientes, dice, ay Señor, ¿y por qué tú permitiste que yo? No. O el diablo, ¿por qué el diablo me quitó los dientes? Ni el diablo ni Satanás, usted fue culpable de no tener una higiene como vocal. Entonces, si queremos desarrollar un carácter como el de Jesús, tenemos que mirar cuidadosamente sus hábitos. ¿Qué dijo Jesús? Ejemplo he dado, para que como yo he hecho, ¿quiénes hagáis? Sus discípulos, nosotros. Entonces, vamos a ver. Jesús tenía un propósito, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. ¿Cuál es el propósito mayor de usted en la vida cristiana? Alcanzar la vida eterna y alcanzar a otro. Y salvar a su familia. Porque a veces somos luz en la calle y tiniebla en la casa. Se ha predicado mucho, se predica mucho en la calle, pero ¿y tu casa, y tu hogar? ¿Cómo tú estás tratando a tu esposo? ¿Cómo tú estás tratando a tu esposa? ¿Cómo tú estás tratando a tus hijos? Si tus hijos ven el reflejo de Dios en ti. Bien definido, cuando estuvo aquí en la tierra, consciente de esas dificultades, Jesús aplicó 5 hábitos que lo vamos a ver, que Jesús enfrentaba en las cosas negativas, que lo vamos a ver aquí. Los 5 hábitos de Jesús. Número 1, estar a sola con Jesús. Estar a sola con Dios el Padre y estar a sola con Dios el Espíritu Santo. La oración. Son 2 cosas muy diferentes. Usted puede decir, bueno, pero estar a sola con Dios es lo mismo que la oración. No. Es lo mismo. Estar a sola con Dios es que tú tengas en tu mente que tú vas a tener un encuentro con Dios, tú y Él. Y que ahí tú vas a abrir tu corazón a Dios. Entonces viene la oración. Y número 3, el estudio y la aplicación de las Escrituras. ¿Por qué ahí yo añado la aplicación de la Escritura? Porque sabemos mucho de profecía, pero obedecemos poco. Yo soy de los que digo que si nosotros hubiésemos puesto en práctica lo que sabemos, ya Cristo hubiese venido hace rato. Pero no. Leemos y leemos y esa palabra no causa un impacto en nuestra vida. No hay un cambio de padecer. Número 4, aceptar y responder el amor incondicional de Dios. Una parte muy difícil en nosotros. Porque el egoísta corazón que tenemos no nos permite aceptar regalos. Por ejemplo, si Henry me regala a mí una camisa, Henry me dice, mira, esa camisa es tuya, yo te la regalo. Me está haciendo un regalo como incondicional. Pero yo en mi corazón egoísta entiendo que le debo algo a Henry. Que tengo que invitarlo a un almuerzo a mi casa, o tengo que invitarlo con su familia a un día de risol conmigo. Así a veces hacemos con Dios. Nos cuesta creer que la salvación es gratis. Que nos cuesta que Dios nos está dando algo, hermano. Que Dios te está dando el don más precioso que existe en el universo. Nos cuesta eso. Y número 5, involucrarse en las relaciones de los demás. Dale un poquito para adelante. Vamos a analizar con el tiempo que nos queda esos 5 hábitos. Número 1, estar a sola con Dios. Jesús tenía el hábito de pasar tiempo a sola con Dios. ¿Cómo usted hace el hábito de estar a sola con Dios? Hay personas que me han dicho, se me acabaron la palabra. Estar a tiempo a sola con Dios es reflexionar en su palabra y dejar que Dios te hable. Pero ¿cómo lo hacemos?
en la calma, en la tranquilidad, y Dios va hablando a tu conciencia lo que dice el apóstol Pablo. Jesús hacía eso, tenía ese hábito. Como una vez, cuando los 4 amigos bajaron al paralítico, los escribas y fariseos pensaron en su mente que quién era Jesús, siendo hombre, Dios perdonando pecados. Y Jesús leyó lo que ellos pensaban. Y yo saliendo de predicar, un señor me preguntó a mí, pero si Jesús no usó su poder divino, ¿cómo Jesús supo lo que los escribas y fariseos estaban pensando? Entonces ahí le buscó una cita en el estado de toda la gente, donde dice que Jesús pasaba sola con su Padre y el Padre le revelaba todo lo que iba a acontecer durante todo el día. Y lo lindo del caso es que el pensamiento dice que también nosotros podemos tener esa experiencia. De que cuando estamos a solas con Dios, Dios nos puede revelar todo lo que nos va a acontecer durante todo el día y cómo vencerlo. Soledad, atrás. Soledad de estar completamente a solas con Dios para meditar en su palabra. Leemos y leemos, leemos y leemos. Pero no nos meditamos en la palabra. Dios, ¿qué tú quieres decirme con esto? Señor, ayúdame a vivir lo que tú me estás diciendo. No tengo fuerza. Mire lo que dice la palabra. Dejar lo que estamos haciendo para simplemente estar ahí, disperso, estar a solas con Dios, es tomar tiempo para escuchar aquel silbo apacible y delicado con la cual Dios se le habla a su alma. Como hizo con Elías. Salmo 46:10 dice, estarse quieto. ¿Cómo que tenemos que estar? Quieto. A solas con Dios puede producir un cambio radical en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estar a solas ahí con Dios. Meditar en su palabra. Señor, que tú me... Pero nosotros decimos, Dios no me habla. Pero ¿y cómo te va a hablar si tú estás arrodillado y sale corriendo y prende el carro? Y está haciendo oficio en la casa y está hablando con Dios, pero tú no le das tiempo a que Dios te hable. Y créame, hermano, que Dios habla. ¿Qué le dijo Elí a Samuel? Señor, ¿usted me llama? No, no te he llamado, ve, acuéstate. Y Elí entendió porque Elí tuvo el mismo llamado que tuvo Samuel. Y le dijo, ¿qué le dijo Samuel? Habla, Señor, que tu siervo oye o escuche. Los hábitos de Jesús de estar a veces no es hacer nada, es lo mejor que podemos hacer. No hacer nada. Por lo demás y por nosotros mismos. Jesús se apartó, mira lo que dice los evangelios. Jesús se apartó a estar sola con Dios para prepararse para el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También antes de tomar decisiones importantes. Tenemos que aprender ese hábito, ¿verdad? También cuando tuvo que enfrentar malas noticias, también estuvo a solas con Dios. Cuando era alabado por los hombres, también estaba a solas con Dios. Esta es la cita bíblica para que usted la busque en su casa. Como cuando las presiones de afuera trataban de sacarle de su propósito en la vida, también Jesús estaba sola con su Padre. El hábito de estar a solas con Dios es de vital importancia para nuestras vidas. Dale para allá. Ya estamos claros, hermanos, cómo estar a solas con Jesús en este primer hábito. ¿Cuántos se comprometen hoy, con la ayuda de Dios, a hacer ese primer hábito? Con la ayuda de Dios. Amén. Vamos para el segundo hábito. Jesús tenía el hábito de pasar tiempo en oración. La oración nunca debe dejarse para última hora, ya como último recurso. Ahí, la oración no es una técnica, es hablar con Dios. Todos necesitamos desarrollar nuestro propio estilo de conversación con el Padre. La oración muestra
Adoración, amar a Dios por lo que Él es. Confesión ante un Dios santo y confesamos lo que somos. Acción de gracia es una expresión de gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en la creación, en la relación y en nuestras vidas. ¿Qué es orar a Dios? Venir con palabras bonitas. A veces somos como los escribas y fariseos, que somos hipócritas. Hemos tenido un día difícil y vamos y nos arrodillamos y le decimos a Dios: gracias, Señor, por este día. Gracias porque este día ha sido un día bendecido. No. A Dios le gusta que usted le hable con la sinceridad. Porque cuando usted es sincero con Dios, Dios tiene más forma de actuar con usted. No sé por qué le escondemos tantas cosas a Dios, si Dios todo lo sabe. Pero Dios quiere que le confesemos todo. Mira, Señor, no me fue bien hoy. Me fue mal en el trabajo, me fue mal con mi esposa, me fue mal con mi esposo. Quiero mejorar en esa parte. Entonces Dios ahí tiene una cabida, porque tú estás reconociendo tus debilidades y estás reconociendo que en el único que puede haber fortaleza y solución al problema es Dios. Entonces Dios actúa, porque en realidad no podemos. Entonces el orar no es palabra bonita. No es yo pararme aquí para que digan qué bonito ora Eri. Es palabras que salen del alma. ¿Qué hizo Ana? Vemos muchos ejemplos de oraciones. ¿Qué hizo Ana? Ella le dijo a Elí, cuando Elí pensó que ella estaba borracha: he derramado mi espíritu delante del Señor. ¿Sabes lo que significa esa palabra en hebreo? He sido abierta totalmente al Señor a toda mi situación que estoy pasando. Y da pena que nosotros estemos pasando por momentos tan difíciles y le contemos más a un amigo, a un psicólogo o a alguien que al mismo Dios. No estoy diciendo que los psicólogos no tengan su trabajo que hacer, los psiquiatras, pero primeramente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán como. Entonces la oración, que es redención, súplica, pedir al Señor lo que otros y nosotros necesitamos. A veces creemos que Dios es un Santa Claus. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un hijo que solamente va donde usted cuando necesita, ¿cómo usted se va a sentir? Papá, dame el pasaje de la universidad. Papi, hay que comprar ropa. Y solamente nada más pedir. ¿Cómo usted se va a sentir? Así mismo se siente Dios. Cuando hacemos oración solamente pedir. Pero peor, ¿sabes por qué dice el apóstol Pablo que nosotros pedimos mal? Y Santiago también lo dice. Porque nosotros además pedimos para cosas materiales. Escasea las oraciones que pidamos a Dios por su Santo Espíritu. Siempre pedimos a Dios por un empleo. Ora por mí por un empleo. Eso no está mal. Ora por mí porque no tengo alimento. Ora por mí para que el carro no se me dañe. Ora por mí. No estoy diciendo que eso sea malo. Pero no olvidamos de pedir por el Espíritu Santo. No olvidamos para que Dios, su presencia, sea una realidad en nuestras vidas. Tenemos que aprender a orar. Número 3. Jesús tenía el hábito de estudiar y poner en práctica las Escrituras. Ahí nosotros estamos quemados. Sabemos mucho de Biblia, pero en la práctica no somos lo que deberíamos de ser. No practicamos, estudiamos mucho. Las Escrituras dicen que la palabra de Dios es santa, entregada por hombres santos para enseñar verdades santas y hacer a la persona santa. Sin santidad, nadie verá al Señor. Usted puede aprenderse la Biblia completa y eso a usted no le da un pasaporte para la vida eterna. Ahora, Jesucristo dijo una palabra: escudriñar las Escrituras. Y dice Santiago, se va un poco más lejos Santiago. Por eso el libro de Santiago fue uno de los libros que la iglesia protestante dio más brega para entrar al canon bíblico. ¿Tú sabes lo que es el canon bíblico? El convento de Trenton, cuando se decidió un grupo de todas las religiones, los libros que eran inspirados formar el canon bíblico.
lo que son los libros de la Biblia. Y el último libro más difícil para entrar ahí fue el de Santiago, porque Santiago le da duro a la jerarquía de ese tiempo universal, católica y protestante, y a los ricos. Y Santiago dice, parece que se encontró con una audiencia que estudiaba mucho la Biblia, pero no la ponía en práctica. Entonces Santiago dice, miren, los demonios creen y tiemblan. Ustedes saben que esa palabra creer es que ellos creían que Jesucristo era el Santo de Israel. Marcos capítulo 5, cuando Jesús saca al demonio gadareno, ¿qué dicen los demonios? ¿Qué hacen ellos? Se arrodillan, adoran a Jesús siendo demonio, adoran a Jesús y dice, veniste antes de tiempo a destruirnos, rey. Y da pena que los demonios, siendo tan perversos, se arrodillan delante de Dios, y muchos hombres no se arrodillan delante de Jesús. Entonces Santiago quiere decir que el que cree y no pone en práctica es igual que un demonio. Si yo creo en la Biblia y no pongo en práctica lo que la Biblia dice, entonces yo vengo siendo igual que un demonio, o peor que un incrédulo, como dice el apóstol Pablo. Las Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos formar a cultivar el hábito de estudiar la Biblia? Sencillo. Miren, si usted no tiene ese hábito todavía, no se desanime. Empiece estudiando la Biblia 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, con oración. Vaya creando ese hábito. Hay muchos programas en el internet. Si usted que estudia, hay gente que estudia la Biblia con el Espíritu, junto con el Espíritu de profecía, otros estudian 3 capítulos diarios, otros escriben un capítulo diario. Hay programas que van dirigidos a ciertos temas que a usted le interese, de profecía, de poético, de profeta mayor, de menores. Pero usted va haciendo así, usted va subiendo. Hoy voy a leer 20 minutos, mañana voy a leer 25 minutos, mañana voy a leer 30 minutos. Cuando viene a ver, usted no va a querer ni dormirse de estudiar tanto la palabra de Dios, porque se va a enamorar de estudiar la palabra de Dios, porque es el único vínculo, o uno de los vínculos que nos une a Dios. Su palabra tiene fortaleza, no en esto, sino cuando yo dejo que el Espíritu Santo impregne, ponga en mí, en mi corazón, la palabra en mi vida. Ahí es que hay poder. Este libro no tiene ninguna influencia si yo no dejo que ese libro viva en mí. ¿A usted entiende por qué el apóstol Pablo dijo que los escribas creían mucho en la letra y que la letra mata? Porque ellos creían en la letra, solamente en una Biblia, pero no ponían en práctica lo que la palabra de Dios decía. Oyéndola. Yo le voy a decir algo, miren. Es un hábito bueno escuchar buenos sermones, escuchar buenos predicadores. Pero le voy a dar un consejo que a mí me ha ayudado bastante. Estudie por sí mismo. No espere que yo venga a decirle algo aquí para usted creerlo. Apunte todas las citas bíblicas que todo el predicador ponga y estúdiela en su casa. Haga como los bereanos que decían a ver si eso es así. Estúdiela. Yo le voy a decir algo. ¿Cómo usted se sentiría? Y disculpen que voy a hacer un ejemplo para llamar la atención de ustedes. ¿Cómo usted se sentiría que la comida que a usted más le gusta, otro la matique y después que la matique se la dé a usted? ¿Usted no va a creer eso? No. Entonces eso pasa con la palabra. Puede escuchar buenos sermones, pero estudie usted por sí mismo, por sí misma. Leyéndola. Léala. Póngala en práctica. Es que si uno no la estudia, no sabe si el que está ahí parado está diciendo la verdad. Exactamente. Estudiándola. Memorizándola. Que sea poquito a poquito. Usted dice, hoy, le voy a dar este hábito. Hoy me voy a proponer con la ayuda de Dios memorizar una cita bíblica.
Y esa va a ser mi cita bíblica de todo el día. Y la repite, y la repite, y la repite. No tiene que saberse, mire, leyéndola y estudiándola todos los días, automáticamente hay muchas cosas que a ustedes les van a ver en la mente. Totalmente. Meditando en ella, que es lo mismo que poner en práctica. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. En lugar de David, póngase usted, porque ya David está durmiendo esperando la segunda venida de Cristo. En lugar de Daniel, póngase usted. Tú, Daniel, eres amado. Tú, Eddie, eres amado en el cielo. Póngase como el personaje principal en la historia de la Biblia, porque algunos se fueron al cielo y otros están durmiendo en el Señor. Ya su vida pasó. Ahora usted es el protagonista de usted. Número 4, Jesús tiene el hábito de aceptar y responder el amor incondicional de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 4:16? Y nosotros hemos conocido. ¿Qué es la vida eterna? Lo que ella dijo. Pero fíjense una cosa, el mismo autor que Juan escribió en San Juan 17:3, empero es de la vida eterna, que te conozcan. ¿A quién? Conocer. ¿Y qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocer a Dios. El que no conoce a Dios no va para ningún lado. ¿Y cómo usted conoce a una persona? Tratándola, hablando. Y Dios nos dejó su palabra y la oración para que le conozcamos. Mira lo que dice Juan. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que creer que Dios nos amó. Un amor incondicional. Yo no entiendo, hermano, por qué nosotros luchamos tanto por la vida eterna. Cuando dicen, Eddie, tú estás en pecado y estás perdido, yo me siento mal. No, yo no estoy en pecado, yo estoy muy bien con Dios. Entonces, tú estás perdido. Porque dice Lucas 19:10, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, una de las cosas para yo entender el amor de Dios es que yo estoy perdido totalmente. Y que lo único que puede salvarme a mí es el amor de Dios. Incondicional. Sin yo dar nada a cambio. Es algo que Dios me está dando. Porque Dios no nos pide nada. ¿Qué nos pide Dios? Simplemente que nos entreguemos ese amor que Él nos está dando. El que permanece en amor, permanece en Dios. Algo importante, no es lo mismo permanecer en la iglesia que permanecer en Cristo. Hay muchos que permanecen en la iglesia, pero no están permaneciendo en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Y Dios en Él, bien que hay una condición. Para yo permanecer en Dios, porque hay muchos que permanecen en Dios, pero Dios no permanece en Él. Y Juan hace bien el aclaro. La condición es que tú permanezcas en Dios y Dios en ti. Y a veces decimos, por eso es que fulano es cristiano. ¿Y por qué tú eres? Porque él entiende que está en Dios, pero Dios no está en él. El amor de Dios como cristianos debemos amar como Jesús. Nosotros expresamos nuestro amor por Jesús amando a aquellos que Él pone en nuestro camino. Es amar al prójimo. Amado, dice el mismo en el versículo 11, amado. Si Dios nos ha amado así, si Dios me amó así, que se entregó, que no hubo, que dejó su trono allá en el cielo para venir a morir por mí. Si Él me ama así, de mí también debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Yo a veces, es lamentable, pero yo he escuchado tantas veces en la iglesia, es que esa persona no es de mi agrado, es que esa persona no es de mi círculo, no es de lo mío, esa persona me cae mal, no sé, como que compadrón o compadrona. Y lo triste del caso a veces es que juzgamos a la persona sin sentarnos a hablar con la persona. Amar a Dios es amar al prójimo. Porque esa persona que quizás a ti no te cae bien, va a ser tu vecino en el reino de los cielos. ¿Y cómo tú vas? El mismo Juan lo dice, ¿cómo tú vas a amar a Dios que no lo ve? Y dice que ama a tu hermano que lo ve todo el día. ¿Cómo tú vas a amar a Dios que nunca lo ha visto?
Quinto, Jesús tenía el hábito de tener compañerismo con un pequeño grupo de amigos íntimos. Jesús tenía el hábito, entre los 12 que habían, ustedes saben que habían 3 que siempre estaban ahí. Estuvieron en la santificación, Santiago, había 2 hermanos, Santiago, que es el mismo hermano de Juan, y Pedro. Ellos 3 formaban ese grupo de intimidad de Dios con Jesús, con quienes tenían una relación muy estrecha. Era que Jesús no amaba a los hombres. Claro, lo amaba todo igual, porque dice la palabra de Dios que Dios no hace excepción de personas. Pero estas 3 personas tuvieron una transfiguración. Juan dormía en el pecho de Jesús. Dale un poquito para que se aclare la letra. Mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga en su trabajo. Porque si cayese, el uno levanta a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieran juntos y se calentaran mutuamente, más cómo se calentará uno solo. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 se resistirán y el cordón no se rompe todo. Hay muchos a veces que porque tienen 3 semanas de ayuno y 2 semanas de oración ya están mirando a los otros por encima del hombro, como que son más superiores espiritualmente que los demás. Mas sin embargo, cuando más cerca tú estás de Dios, es que más tú te sientes pecador. Es más cuando tú sientes el compañerismo con tus hermanos. No, yo no voy para esa iglesia porque en esa iglesia hay mucho pecado. No, porque esa iglesia ahí no se está haciendo la cosa como debe de ser. Es lo contrario, el que está pegado con Dios, cuando ve la cosa mal, con su comportamiento, con su testimonio, trata de cambiar las cosas. Ningún hijo o hija de Dios se fue huyendo a la realidad de las cosas. Entonces quedamos claros, ¿verdad? Con los 5 hábitos. Número 1. Vamos a repetirlo. Número 1. A solas con Jesús. Ah, pues te tienen como hambre. Ya son las 12, ¿verdad? Son las 12. ¿Vale ahí? Ok, entonces tranquila, ya estamos terminando. ¿Estar a solas con quién? Con Dios. ¿Cuántos se comprometen en esta mañana de estar a solas con Dios? Amén. Número 2. La oración. La oración. Número 3. Estudio y aplicación de las Escrituras. Número 4. Aceptar y responder al amor incondicional de Dios. Y número 5. Involucrarse en relaciones de apoyo, ese grupo pequeño, iglesia, actividad social. Señores, yo no sé cómo hay mucha gente que cree que la vida distancia o divide la vida social con lo espiritual. Porque yo leo en los evangelios que Jesús gozaba tanto de vida social que sus enemigos se escriben y dicen: yo me lo que un comilón y bebedor de vino, de tantas actividades que Jesús iba. Claro, Jesús iba a actividades, ¿verdad?, con un objetivo de salvar gente. La cena de Saqueo, Mateo el fariseo. Pero Jesús iba a muchas actividades sociales. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí concluimos. Hermano, estos 5 hábitos que yo también me propongo con la ayuda de Dios, porque lo necesito en mi vida, ponerlo en práctica. Yo quiero hacer una oración en esta ya mañana tarde, para que Dios nos ayude con el poder de su Santo Espíritu a crear estos 5 hábitos para llegar al reino de los cielos. Ojo, ya nosotros tenemos la vida eterna. Amén. Ya Cristo nos salvó. Porque ya nos perdonó de nuestros pecados y nos limpió. Y ahora somos limpios delante del Padre. No porque mis pecados desaparecieron, no porque mis pecados no están ahí, es que Cristo ahora con su manto me cubre con su vida. Y ahora el Padre no ve la vida mía, sino que ve la vida de Cristo Jesús. Vamos a poner sobre nuestros pies para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor Jesús, porque
porque todavía tú envías palabra de vida eterna para nuestras vidas. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario. Gracias por tu muerte y tu sangre. Tu gracia y tu misericordia hoy nos acepta delante del reino de los cielos. No hay justicia que pongamos delante de ti para salvarnos. Pero venimos por fe en la sangre de Cristo Jesús, para estar delante de la presencia de nuestro Padre y tú bendecirlo grandemente. Ayúdanos a ponernos en práctica estos 5 hábitos que hemos aprendido en esta mañana. Con nuestra propia fuerza no podemos. Hemos intentado muchas veces hacer el camino de la salvación con nuestros propios caminos y hemos fracasado, hemos caído. Pero gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy nos levanta y nos dice: hijo, hija, tus pecados te han sido perdonados. Vete y no peques más. Convencido de tu perdón y de tu amor, ponemos nuestra vida en tus manos para que tú la hagas útil, puesta en la mano del Espíritu Santo. Bendice esta iglesia, bendice el pastor, bendice los proyectos de esta iglesia. Que esta iglesia siga siendo una luz en este sector para que muchos vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.